Hola amigos, ¿qué tal? Llevaba tiempo esperando el nuevo juego del estudio Supermassive Games. Me gustan estos juegos de terror en los que debes de tomar diferentes decisiones para intentar que no se te mueran los protagonistas de la aventura, o por lo menos que mueran los menos posibles. Man of Medan o Until Dawn están entre mis preferidos, pero los últimos que ha hecho el estudio personalmente no creo que estuvieran a la altura. The Devil in Me o The Casting of Frank Stone no me gustaron demasiado. Así que la idea de un nuevo juego de terror, en este caso en el espacio, me llamaba muchísimo la atención. He terminado Directive 8020. ¿Es de los mejores títulos de la saga? Bueno, os comento lo que pienso. Vale, lo primero, ¿de qué va Directive 8020? Pues la historia nos lleva a una misión espacial enviada para buscar un nuevo hogar para la humanidad. La Tierra está al borde del colapso y la nave Cassiopeia viaja hacia Tau Ceti F con la misión de hacer el planeta habitable. Una vez que nuestros protagonistas despiertan después de varios años, se encuentran con un problema bastante grave. Un alienígena ha entrado en la nave. A partir de ese momento te encuentras con una historia que te puede recordar a películas como Alien o The Thing o el videojuego de The Space, aunque no se siente que hayan copiado nada, simplemente usa esas referencias para construir algo muy personal. Tenemos un alienígena que tiene la habilidad de transformarse en cualquier ser, por lo que nuestros personajes empiezan a dudar entre ellos mismos. No saben si están frente a su compañero o al lado de una copia, y eso hace que entremos en situaciones bastante tensas. Y es que en este juego lo que te das cuenta es que consigue tenerte en tensión durante toda la aventura, que nos puede durar unas 7 horas más o menos. El juego se divide en 8 episodios tipo serie de televisión, con saltos temporales, múltiples puntos de vista y decisiones que cambian totalmente el rumbo de la historia. Para mí, lo mejor del juego es el inicio y el último capítulo. Se ven muy bien construidos y te produce mucha tensión, con una atmósfera y un misterio que te tiene muy enganchado hasta el final. Es una de las mejores historias de la saga de Dark Pictures, eso sin duda. Pero hay otras cosas que no me han gustado tanto en esta historia, y es que da la sensación de que se alarga demasiado, abusan de un sigilo bastante repetitivo y en algún momento se ven algunos giros muy previsibles. Eso sería en cuanto a la historia, pero en lo que también esperábamos mucho es en esos cambios en su jugabilidad con respecto a los juegos anteriores. ¿Realmente es la gran evolución que nos prometían? Bueno, sigue siendo un juego de lecciones, mucho diálogo, exploración y con las típicas consecuencias dependiendo de lo que hagas. En esto poco ha cambiado, pero ahora han añadido cosas nuevas como darle mucha más importancia al sigilo, a veces demasiado, y la exploración es más libre. Puedes elegir caminos alternativos en los que encuentras vídeos o algo que te va explicando mejor lo que está pasando. Tienes un botón que te dice por dónde debes ir, pero al lado tienes una puerta. Decides no ir por el camino que te indican y puedes encontrar algo interesante. Bueno, eso hace que te apetezca explorar más. Pero tampoco es algo que rompa la linealidad del juego, porque una vez que has visto lo que había en la otra puerta, debes volver sobre tus pasos y seguir por el camino que te indican. Me hubiera gustado más un mundo semiabierto, pero bueno, tampoco está mal. El cambio más llamativo de este juego es el rebobinado. Al principio del juego te dan a elegir entre diferentes dificultades y la opción de poder rebobinar en los momentos más cruciales, como son las muertes de los personajes. Yo elegí el poder rebobinar, pero solo lo utilicé una vez para enseñarlo en este vídeo y para saber si me podría gustar esta mecánica. Debo deciros que no le veo sentido utilizarla para una primera partida.
Pierde totalmente la gracia el tomar una decisión y luego dar marcha atrás y quedarte con la otra opción para que tu personaje siga vivo. No me ha gustado nada, por lo que solo la utilicé una vez. En mi partida se me murieron 3 personajes y si hubieran muerto todos, pues hubiera visto otro final y sería un final igual de válido. En las películas slasher tipo Scream suelen morir todos, y bien que nos gustan. Pero sí creo que está bien esta mecánica para una vez terminada la primera partida. Aquí tenemos la opción de saber qué hubiera pasado si hubiéramos tomado diferentes decisiones. No lo veo mal, pero ya os digo que no me ha parecido lo suficientemente interesante como para decir que es un gran cambio a mejor. Es solo una mecánica nueva que puedes utilizarla o no. El estudio ha hecho esto porque creían que el juego podría ser muy frustrante al ver cómo mueren tus personajes por un error, pero a mí me parecía que esa es la gracia de este tipo de juegos. No sé qué os parece a vosotros. ¿Os ha gustado esto del rebobinado? ¿Lo habéis utilizado mucho? Conclusión. Bueno, yo creo que el juego funciona muy bien en su narrativa, en su atmósfera y en esa tensión continua. El sonido también ayuda a crear esa tensión, incluso hay muchos silencios que están muy bien puestos. Me ha gustado jugarlo con cascos y el ruido que hace el alien te ayuda a saber por dónde está. Sobre los personajes diría que hay unos más interesantes que otros y me hubiera gustado saber más de cada uno de ellos. Luego está la parte del sigilo que creo que es muy básico, repetitivo y a veces rompe el ritmo de la narrativa. El alien no es muy listo y lo único que tienes que hacer es guiarte hacia la posibilidad de abrir una puerta y luego acercarte a ella y escaparte. Y esto es igual varias veces en el juego. Lo mejor de este título es lo que hemos visto siempre, los giros, los diferentes finales, la trama. Si os han gustado los juegos anteriores de The Dark Pictures, este Directive 8020 no os va a defraudar. Pero no esperéis una gran evolución. Es un buen juego dentro del género, pero no veo ninguna revolución dentro de la saga. He echado de menos al narrador que solíamos tener en los anteriores juegos, pero ya os digo que hay una manera de poderlo ver en la aventura, ¿eh? No os digo más. Por supuesto, esta es mi opinión personal. Me gustaría saber qué opináis vosotros de este juego y ya de paso, si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle al me gusta. Hasta el próximo vídeo, gamers.